Pues espero que estén muy bien. Y pues bueno, estamos de nuevo con otro laberinto. En esta ocasión la batuta de Asterión le toca a Néstor. Y que nos trae una película de estas medio posapocalípticas. No posapocalípticas, pero sí con un futuro distópico. Con una estética tipo neopunk. Muy parecido cuando vimos Gattaca, por ejemplo. En ese sentido. Entonces, esta película que se llama Brasil nos va a recordar muchas novelas como la de Orwell, la de 1984, que también amablemente nos compartiste para poder problematizar este laberinto. Adelante, Néstor, por favor. Sí, muchas gracias, Joaquín. Sí, bienvenidos sean todos a esta reunión. Bueno, en las siguientes palabras haré una ligera comparación entre el personaje principal de la novela de Orwell, Winston, con el protagonista de la película, Sam Lowry, a fin de afianzar un poco más la lectura orwelliana de la película. Y bueno, vamos a intentar provocar este laberinto con la siguiente lectura que les ofrezco. Bueno, empiezo. Brasil, medios masivos de comunicación y democracia. En un mundo retrofuturista, una mosca determina el destino del gran titán corporativo de la sociedad, cuando en la fabricación de la información del Estado, el apellido Tuttle se transforma en Buttle. El gran aparato del gobierno se erige como la suprema incompetencia por la que se gobierna el grueso de la sociedad. La fabricación de la verdad es la consigna esencial del secreto a voces más esparcido en el mundo. Cuando es grande la distancia entre las decisiones políticas y la opinión pública, sucede entonces el llamado déficit democrático, la pérdida de la libertad ciudadana. Noam Chomsky se había interesado por analizar los enfoques y sesgos de algunos de los grandes medios de comunicación que reproducían la opinión de algunas élites económicas y potencias globales para referir al fenómeno que él llamó la fabricación del consentimiento. Se trata de un sesgo cognitivo, la manipulación o propaganda hiperagresiva sobre la opinión pública destinada a favorecer los intereses de una minoría bajo la máscara de un ejercicio democrático. En nuestra película, Sam Lowry, y en nuestra novela, bueno, en la novela de 1984, Winston Smith, son los homólogos del pequeño hombre en una gran maquinaria. Sam es tímido, pero sobrecalificado, capaz de reparar las ciegas extremidades de la gran máquina y devolverla a su erguido camino de formularios y talones de pago. Y aunque tal sendero ya sea un sinsentido, resulta que su vida también lo es. Winston, por su parte, es el dudoso empleado del Departamento de Registro del Ministerio de la Verdad. De primera mano conoce la manufacturación del consentimiento de su sociedad. Ambos mundos están siempre en guerra. En el de Sam, el protagonismo enemigo lo ocupan los terroristas. En el de Winston es la figura concreta de Emmanuel Goldstein, absoluto traidor y enemigo jurado de el Gran Hermano. Él representa todo lo que el Gran Hermano ha prohibido por el bien de todos. Y por ello, todo aquel que cometa el crimen de pensar libremente será traidor también. En la guerra no cabe la duda. El enemigo debe ser claro, la victoria posible, la duda eliminada. Quizás por ello la certeza tiene una relación estrecha con la posición conservadora, pero también al totalitarismo. Al tirano no le caben dudas. Pensar y dudar es, por tanto, peligroso. Más aún, un crimen. En el mundo de Winston, un criminal. Winston ha dudado. En su mundo, sabe bien que aquellos que disienten del partido son borrados, pero no solo físicamente, sino de toda huella registrada en el mundo. Desaparecidos del universo, el universo humano. Y como la ausencia no puede ser pote de la dignidad, son convertidos en no personas. En el mundo de Sam no es distinto. Debido al error causado por la mosca, la autodominada bestia infalible ya se cobra erróneamente la vida del apacible padre de familia Harry Buttle y deja libre al insurgente Harry Tuttle.
El cuerpo torturado y capturado del buen hombre ahora yace sin vida, perdido en las oficinas de ninguna parte y en espera de ser reclamado por nadie. Pero ¿cómo es posible que nadie sea el concepto oficial para la memoria del enemigo? Los registros oficiales constituyen el uso impersonal del lenguaje para evocar la existencia del ser humano. Nadie y nada constituyen, por tanto, la inexistencia de las personas. Esto es precisamente lo que le preocupaba a Winston cuando escuchaba oír la función principal del diccionario de neolengua, a saber, limitar el alcance del pensamiento. Al prescindir de determinadas palabras, se prescinde de su concepto. El hombre de Estado es el que adopta como suya la neolengua, es decir, ha eliminado de su conciencia los conceptos innecesarios para su labor. El perfecto burócrata es el que ha perfeccionado la facultad de cambiar de idea según las consignas del partido, una facultad conocida como el doble pensar. Cuando ejercitamos una facultad como esta, desarrollamos la capacidad de asumir paradojas como verdad. El Ministerio de la Salud es quien quita los medicamentos necesarios. La Administración de la Abundancia no tiene alimentos para la población. Arrestan por corrupción al secretario del Sistema Nacional Anticorrupción. Y sobre todo en los eslóganes del mundo de Winston, sobre los cuales se erigen la propia ideología del partido, la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza. Esta es la verdadera fuerza con la que se moldea la mentalidad de los súbditos. Acotando los límites de su lengua, se acotan los límites de su mundo. Sam también sabe esto, que el lenguaje determina la estructura del pensamiento humano. Su mundo se rige por formularios, términos alfanuméricos que reifican a la persona, códigos y archivos que dan sentido de orden a una realidad al borde de la locura. Porque aquello da certeza, libra de toda duda, de toda aterradora libertad. Al prescindir de determinadas palabras, se prescinde de su concepto. El miedo a morir o ver morir a otros, por ejemplo, es lo que causa la furia e indignación de Jill Taylor, testigo del injusto asesinato en el mundo de Sam Lowry, y literalmente la mujer de los sueños más anhelados de Sam. El miedo a cometer un crimen tal es la primera señal de que se está cometiendo un crimen tal, de modo que en el mundo de Winston no existe la intimidad. Los actos solitarios son considerados antisociales. La abstinencia sexual es sinónimo de sumisión al partido. Y si está prohibido el amor, lo único que nos queda es el odio. Toda frustración se cataliza en una catarsis del odiar. ¿Odiar a qué? A lo extranjero, a lo extraño, al contrario. De este modo no es muy diferente en el mundo de Sam. Los personajes alrededor de la vida del joven burócrata nos ayudan a visualizar la relación entre los sueños y la realidad del mismo. Su madre es una agobiante mujer influyente que aún trata de gobernar con mano de hierro la vida de su hijo. Su jefe directo, el señor Kurtzman, no para de lambisquear para que permanezca administrando el área de la que él está a cargo. Sus amistades tristemente se reducen a un colega superior que es insufriblemente condescendiente y al mismo Harry Tuttle, un trabajador freelancer amante de la aventura, el peligro y la insubordinación que forjará junto a Sam una alianza inesperada y peligrosa cuando repara su aire acondicionado. Pero su consuelo más pasional es Jill Taylor, el verdadero escape amoroso y sexual a sus anhelos y fantasías. La distopía es el peor de los mundos, el sueño de todo gobernador, y es tanto más efectiva cuanto mayor grado de satisfacción haya conseguido en el ciudadano. Palabras de Sam J. London. Las utopías, entendidas en su sentido clásico del autor Tomás Moro, son obras en principio cuasi teórico-políticas. Por ejemplo, El Leviatán de Hobbes, escrita en 1951, es la primera advertencia seria para todas las utopías que vendrían después, de que el hombre es un peligro para el hombre. Ha de dársele un cauce a su rabia.
una válvula de escape. Es ahí donde entra el hiperconsumismo del mundo de Sam y la propaganda ultraviolenta en los cines del mundo de Winston. El hombre que desea liberarse ha de recurrir entonces a la fantasía. De este modo, los sueños de Sam, en los que él es un valeroso héroe en cruzada por salvar a su damisela en peligro, comienzan a transfigurarse como consecuencia de su realidad cada vez más apremiante, decadente y asfixiante. Pues cada día que pasa, el mundo parece desmoronarse un poco más, tanto en estructura como en lucidez, llevándoselo consigo progresiva e inevitablemente en una espiral de delirio y desesperación. Un elemento de la literatura utópica del siglo XIX es el viaje fantástico a territorios lejanos. Sam viaja a sus sueños. La novela Erewhon de Sam Butler es un anagrama de nowhere, ningún lugar. Sam desea escapar y con el objetivo de hallar a Jill Taylor para escapar juntos, y ahora convertida en el ícono encarnado de sus anhelos más profundos y su última esperanza de felicidad, él acepta la odiada promoción laboral que tanto insistió su madre. Aquello le acarreará la desgracia profesional y eventualmente le costará la vida a la pareja. Jill muere al momento de su detención y Sam lo hace entre delirios a manos de su colega condescendiente, cuya labor resultó ser la obtención de información a través de la violencia extrema. Esta sería sin duda la verdadera moneda de cambio del monstruo, la violencia, la cual ejerce su permanente monopolio. La última escena de los delirios de Sam es un escape improbable hacia la libertad al lado de Jill. Brasil es una película retrofuturista, un vistazo a una distopía en donde un nuevo totalitarismo moderno se alza como una vorágine sin fondo que lo consume todo a su paso. El ser humano ha sido reificado en dígito. El lenguaje alfanumérico es el código impersonal por el que se estructura el mundo. La libertad es el ejercicio consumista y vicioso que permite el poder. La verdad es el diseño prefabricado del gobierno. La gran urbe de la modernidad se erige como el titán que ejerce el totalitarismo y pretende el control absoluto sobre el grueso de la población. La humanidad y la sensibilidad son las presas predilectas de esta criatura voraz. La impersonalidad su carácter, la fabricación de la información su rostro, el dominio corporativo su patio de recreo, la violencia extrema su lenguaje. Las personas se han convertido en una cáscara vacía y frívola, un reflejo sin contenido de sí mismos y de sus excesos. El condenado al sufrimiento es aquel que en sus sueños persigue la libertad de su espíritu y en la realidad persigue la manifestación de sus anhelos e ilusiones, donde la fantasía solo es la puerta hacia la locura y la muerte. Bueno, con esta pequeña lectura que escribí inspirado mezclando entre las dos obras, Brasil y la primera parte de 1984 de George Orwell, pues quise conjuntar estas provocaciones, estos temas que están rondando constantemente la película, el control de los medios de comunicación, la manipulación, la propaganda agresiva, el monstruo que nos presenta este estilo de steampunk de Terry Miller, que es muy parecido también a la estética que vimos en 12 monos, si lo llegaran a recordar. Nos da escenas largas, cansadas, pero surrealistas, nos da un viaje entre onírico y decadente, no sabemos cuál es el sueño, cuál es la pesadilla, y esa es más o menos la intención del director. Y pues sin más, espero haber provocado el inicio de este laberinto. No sé quién quiera dar sus primeras impresiones de la película, cómo se la pasaron, qué les costó trabajo, que no. En lo personal a mí sí me costó trabajo la película, pero adelante Joaquín, ya no te interrumpo. No te preocupes, gracias, Néstor. No, y gracias por la introducción tan bien estructurada que siempre nos traes respecto a las obras o filmes que nos propones.
Anoté algunas cosas de importancia conforme te iba escuchando y me parece que esta película, como bien decías, estilísticamente se parece mucho a la de 12 monos, en esta parte de usar cosas muy neopunk, algunas cuestiones a veces medio goticonas, ¿no? Para poder dar estos quiebres, estas rupturas, para dar cuenta de ciertos absurdos en nuestra realidad social. Cabe aclarar. Una de ellas, por ejemplo, en este futuro distópico, de que cae en la hiperburocratización de la sociedad, donde hasta por ir al baño hay que tener copia y firma con sello, o de lo contrario, tienes consecuencias bastante severas. Aquí la cuestión va a caer, y esto me recordó mucho con esto de lo de la guerra es paz, la ignorancia es fuerza, y toda esta parafernalia que nos trae Orwell en 1984. Me recordó mucho esto que decía Wittgenstein desde la filosofía analítica de los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. De acuerdo a cómo usas el concepto o cómo usas el determinados o los juegos de lenguaje que este autor austriaco denomina, tú vas conformando modelos de realidad. Ahora lo podemos complicar más si lo quieres meter con un factor histórico cultural con la hermenéutica. Ahí ya me traigo a Gadamer, ahí ya me traigo a Koselleck, que es el historiador que yo estoy usando para mi tesis, perdón que lo traiga de colación nuevamente, pero digamos que esos son como puntos analíticos desde distintas tradiciones teóricas donde podemos analizar esto. Eso por un lado. Otra cuestión sobre la catarsis de odiar al otro, me resonó muchísimo la propaganda extrema derecha actual, ¿no? O sea, esta parte autoritaria, pero con un autoritarismo soft, por así decirlo, donde ya en fachada no te ves como Hitler o Mussolini, pero traes las intenciones. Y digamos que ahí eso se problematiza diferente. ¿Por qué? Porque a diferencia de Hitler y Mussolini, ¿qué hacen los neoconservadurismos reaccionarios actuales? Se cuelan adentro del sistema y desde adentro van haciendo las cosas para sus propios intereses. Ahorita lo podemos profundizar con base en la película si quieren. Otra cuestión que también me llamó la atención es esta cuestión de la hipervigilancia del Estado. Y esto ya autores como Foucault, con su obra Vigilar y Castigar, El nacimiento de la clínica, que también es otra de sus obras, ya con sus conceptos de biopoder y biopolítica podemos ver esto patente en la película en todo sentido. Por ejemplo, hay una escena que me llamó la atención donde está la amada del protagonista que va al escritorio de las oficinas burocráticas y hay un como ojito que siempre la anda checando así como que hasta lo avienta al robot así como, ay, ya deja de estarme fregando y déjame terminar de hacer el procedimiento porque quería ayudar precisamente a su vecina que se llevaron a su marido injustamente por este error de la mosca, por cambiar el bottle por el total, ¿no? Y eso pasa, yo lo oigo de chiste. Pasa muchísimo en las burocracias actuales y esos errores desgraciadamente acarrean consecuencias y es bien difícil que el Estado admita sus errores. Si no es que casi imposible, parece que primero se parte el mundo en dos antes de que el Estado admita que se equivocó. Porque parte de la eficiencia gubernamental es que al monstruo, al Leviatán, como diría Hobbes, le cuesta un huevo en la mitad del otro admitir que cometió un error. Porque ya lo podemos problematizar si quieren, pero es un drama histórico que tenemos desde el proyecto moderno en el siglo XVI. Lo podemos problematizar si quieren. Pero aquí digamos que la película nos invita, desde su estética y desde su contenido, o sea, desde la forma y desde el fondo, a problematizar cómo estamos construyendo nuestras sociedades actualmente. Y tiene muchos dejos orwellianos. De hecho, yo sospecho que el director Terry Gilliam se leyó esa novela para poder construir la película, porque da mucho esta atmósfera incluso donde la burocratización da pie a la indiferencia. Hay una escena, y ahorita esta es la que más me impactó, de la mona que está registrando los lamentos de la gente torturada, que está con sus audífonos y está ahí anotando, sí, y no sé qué, como si nada. Me recordó mucho este Eichmann, este Adolf Eichmann en Jerusalén, que era un burócrata que sin pestañear mandaba a asesinar judíos en las cámaras de gas, como todo burócrata eficiente, y esta monita me representó una mini Eichmann ahí, porque está pasando los registros del dolor, de la agonía de la gente que está siendo torturada sistemáticamente por el Estado. O sea, no es poca cosa. Entonces, digamos que esa escena se burla, digamos, porque hasta eso este director es muy burlesco, también en 12 monos también se veía esta burla de los absurdos del funcionamiento del proyecto moderno y del Estado y de la forma en que opera, por así decirlo.
Esas son las impresiones que yo dejaré aquí de momento sobre la mesa. Ya puse como diferentes hebras, pero digamos que esta película sí nos invita a ver eso. Y nos invita a ver el absurdo, inclusive hasta en lo estético, de cómo la mona, la mamá de del protagonista, se hace cirugías plásticas para parecer 40 años menos, pero su amiga no, su amiga acaba muerta. Precisamente por acabar en una cirugía plástica, pero que en lugar de tener efectos benéficos, le provocó daños en su sistema. Hasta lanzan el cadáver todo asqueroso en el ataúd, no sé si queda ahí todo gelatinoso, precisamente por los daños que le habían provocado. Y ya con esto cierro mi comentario. Gracias, Néstor. No, increíble, muy interesante todos los puntos que tocas. Sí, precisamente esta novela de 1984 es como la referencia más obvia de la película que nos trae Terry Gilliam. Si bien el estilo del miembro de Monty Python nos trae escenas absurdas como los burócratas corriendo detrás de una multitud que no se detiene y arrojando papeles y las pequeñas oficinas en las que comparten un escritorio, dos habitaciones y se están jalando, recuerdan también bueno, por ahí leí que a algunos les recordaba tiempos modernos de Chaplin, en donde el ser humano es cosificado al punto que cuando interioriza su trabajo él mismo se vuelve un engrane, un hombre trabajador, un hombre máquina, el hombre máquina que se vuelve parte de esta estructura y pierde su personalidad. Pero también nos da escenas bastante gráficas, no en el sentido del morbo, darnos un montón de sangre y un montón de sexo, sino durísimas como es esta secretaria registrando los lamentos de una persona para que quede constatado exactamente qué palabras dijo durante el proceso de información, porque el proceso es la obtención de información y la violencia es el medio por el cual se va a obtener, pero está registrando el sufrimiento de una persona. Entonces está haciendo un registro también del dolor de una persona que eventualmente a una perspectiva que es distinta al tirano puede revelar que es el alma de una persona, el testimonio, aunque sea escrito fríamente en una oficina, es los lamentos de un ser humano. Y todo en un ambiente gris, lleno de burocracia, de decadencia. Sobre el lenguaje me pareció maravilloso. En Orwell es mucho más duro. En la novela de Orwell, el término de no pensar, hacer ironías que yo escribía en este motor para provocar el laberinto, es empezar a aceptar cosas que son difíciles de creer, ¿no? O sea, que el sistema anticorrupción es el corrupto. Cuando terminas de procesar algo que sabes que no es verdad, sabes que ya no tienes la libertad. Y Orwell lo ponía maravillosamente en el sentido irónico de su novela. Eh, bueno, hasta ahí recuerdo algunas partes. Tomo nota de lo demás. Adelante, Héctor, si quieres acompañarnos con algo. Hola, ¿cómo están? Sí, justamente cuando empecé a ver la película dije, ¿qué clase de Monty Python es esto? O sea, yo realmente no sabía que era Terry Gilliam, parte de Monty Python, entonces a mí me recordaba o sea, creo que lo primero que en lo que piensas es en Monty Python y en 1984, ¿no? Una película que luego te remita a esas dos referencias. Igual me recordó mucho El sentido de la vida. Creo que hasta tiene unos sketches muy semejantes al sentido de la vida. Hay una parte donde van en un barco, un montón de contadores que están en la banca y de repente el edificio arranca, ¿no? Y se empiezan a mover como si fuera un barco y salen volando los papeles, ¿no? Que es interesante la propuesta de esa parte porque si bien era como un humor británico que no a todos les gusta, sinceramente es un poco más reflexivo que el humor gringo, ¿no? De que estuve muy borracho y hice un montón de tonterías, entonces en ese aspecto es como que no a todos les parece fantástica. Es profundo porque conlleva un pensamiento
turbio por detrás. O sea, yo cuando veía los Monty Python reía y es grandioso el humor que utilizan, pero si te pones a analizar muchas de sus, de lo que te intentan decir es medio, no sé cómo decirlo, medio oscuro, ¿no? El detrás de lo que están planteando, y aquí se ve, ¿no? O sea, bien decía Joaquín, ¿no? Hay una hiperburocracia. Yo creo que más que poder ellos aceptar que cometen un error, es el hecho de protocolizar todo. Eso me parece fantástico, ¿no? O sea, el todo está en papel y todo está registrado. Entonces, si todo está en papel y todo está registrado y autorizado por todos, eso quiere decir que no hay un error, ¿no? O sea, y hasta le menciona su jefe, ¿no? Este nuevo que estaba así de, no, hay una minúscula posibilidad de que haya habido un error. O sea, le cuesta, de hecho, aceptar que lo hubo, ¿no? El error. Y el error por una cosa tan absurda como el matar a una mosca, ¿no? Entonces es bastante irónico. Me gusta mucho el humor, o sea, creo que profundizan en cuestiones que son muy graves a partir del humor y eso la hace grandiosa, ¿no? Esta parte también de los restaurantes, para el sentido de la vida igual es muy importante y utilizan los restaurantes y es algo que estaba pensando, ese elemento constante que es el restaurante, ¿no? Porque la escena genial esta donde está comiendo, que de hecho todo tiene un número y el salirse de ese número te saca del protocolo para ordenar, ¿no? Y al mesero era muy relevante que dijera el número, o sea, como que no, yo quiero una carne término medio, no, 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 dime el número, ¿cuál es el número? No, o sea, di cuál es el número de lo que tú quieres, ¿no? O sea, no puedes salirte tú del protocolo, ¿cómo crees? ¿No? Ni siquiera para ordenar, no hay como que de alguna forma es interesante por el hecho de que existe esta hiperburocracia y tienes que entrar dentro de ella, ¿no? O sea, como que ya tomamos en cuenta todas las opciones y esto es lo que tú puedes pedir y lo que tú puedes hacer, ¿no? ¿Por qué te quieres salir de las opciones que tienes, no? Eso está mal. Métete dentro de las opciones que te estamos diciendo. Ah, quiero esto. Ah, sí, sí, es una opción de las que te estamos ofreciendo. Dime cuál es la opción que te estoy ofreciendo. ¿Entiendes? Es maravilloso esa cuestión del protocolo, ¿no? Esta parte también del aire acondicionado que reparan, creo, ¿no? Y que igual decía, no, yo amo todo el papeleo, amo la burocracia, traen una norma, no sé qué, traen el papel para firmarles la normativa, no sé cuál, y ellos mismos están obligados, a pesar de que es estúpido, a traer la normativa, ¿no? Así como que se ven obligados a retirarse, y es gracioso, pero, o sea, si tú te fijaras a lo mejor en el IMSS, si alguien está sufriendo un infarto, sería cagado, ¿no? Ver así como que, oye, lléname la norma para que te pueda atender, ¿no? Se está muriendo el hombre y ahí llenando cuál es la normativa para que pueda protegerse el mismo sistema, ¿no? O sea, es muy, muy buena en ese aspecto. Igual, en esta cuestión visual que hace, creo que lo hace muy, muy bien, porque me recordaba a mí mucho Metrópolis, la estructura de la ciudad, ¿no? Esta ciudad que parece ser gigante, ¿no? O sea, se vuelve un elemento más, no nada más es como que la ciudad, sino realmente es un elemento muy, muy, muy relevante dentro de la historia, porque Metrópolis, cuando te mete, tú lo ves y es bellísimo, ¿no? El Metrópolis que está de los ricos, pero conforme va avanzando vas viendo cómo son todos parte de ese engrane, ¿no? Que está debajo de la ciudad y cómo nada más te muestra la parte bella. Aquí en esta cuestión también de meter los sueños, los callejones, o sea, es una estética, como bien menciona Joaquín, bella, pero también sucia. O sea, esta parte también de los tubos que van pasando por las casas, ¿no? O sea, no, no sé, es muy, muy raro el que estén dentro de su departamento, hay unos tubos gigantes, ¿no? Con unas cámaras gigantes donde ya no hay una privacidad, ¿no? O sea, todo acabas de renunciar, a lo mejor tú, por comodidad, a todas tus garantías, ¿no? O sea, el Estado ahora se hace cargo de todo, pero tú renuncias por completo a la privacidad, en algo no muy lejano a lo que hacemos actualmente, ¿no? Con todos esos contratos que de repente, o páginas que visitamos en el celular, ¿no? O sea, que de repente, oye, me llegaron anuncios de Google, ¿no? De que estaba platicando que iba a comprarle comida a mi perro y ahorita ya me aparecen con descuento en Amazon, ¿no? Y me aparecen de Walmart. Entonces, al final, todo conlleva algo, ¿no? Y esos contratos en los cuales tú estás como de alguna forma muy cómodo, no sabes, ¿no? ¿Qué tanto estás renunciando?
y hacia allá vamos, ¿no? O sea, no es como que muy difícil de imaginar esa realidad, yo lo veo de ese estilo, ¿no? ¿Qué más? De los sketches, bueno, de las partes que une él, así como una historia gigante, esta también de la belleza me parecía fantástico, de cuando están arreglando a la madre, ¿no? Que la están estirando, y vas a ver cómo vas a quedar como si fueras una chica, ¿no? Y sale la amiga muy arreglada, y esta parte también de la mamá ya coqueteada como por 12 hombres, ¿no? Ahí rodeada, y diciéndole, no me digas así, ¿no? O sea, tiene partes que sí podríamos, yo creo que darle más profundidad, porque se vuelve a lo mejor un lío por momentos. Yo siento que no dejó de lado esta parte de los sketches, sino que lo intenta englobar, quizás hacerlo un poco más natural, pero sí se sienten los sketches, ¿no? O sea, sí se siente que vas de una idea a otra idea, a otra idea, que finalmente sí se vuelve así un poco como más suavizadas, ¿no? Las transiciones, pero siguen siendo una especie de sketches. O sea, esa parte del salto a la belleza de la madre, del salto a cuando ya está contratado en el nuevo lugar, que es así como llegan con los papeles y dime, no, sí, apruébalo, no, no, quítalo, no, o sea, toma una decisión el que está arriba, así como prácticamente del cambio de humor, ¿no? Del humor que pueda tener, así como, ah, sí, apruébalo, no, cancélalo. O sea, no lee ni siquiera, ¿no? Nada más firma y de acuerdo, jugando con la vida de las personas como esa es la del Buller, el que se llevan, o sea, nada más autorizando, ¿no? Realmente, si el protocolo, como bien mencionan ellos para escudarse, funcionara, se hubiera dado el tiempo de leer que no concordaban los dos nombres, ¿no? O sea, o de por lo menos preguntar, ¿no? A alguno de los vecinos de esta es la casa de este sujeto, ¿no? O sea, llegan y luego, ¿no? Se lo llevan. Sí, la parte estética es un elemento fundamental. Creo que también esta especie de Ícaro en los sueños me parece maravilloso. Eh, Turbio al final, creo que es un final maravilloso porque es muy desesperanzador, ¿no? Bien al principio tú crees que es el amor, ¿no? La fuerza más grande que quizás los va a salvar, ¿no? Porque a partir de los sueños él cree que encontrando a esta mujer va a encontrar la felicidad y que va a salir, ¿no? De esta vida monótona, ¿no? De estar ahí, de estar nada más en la burocracia. Y este final que se encuentra como una especie de panóptico, ¿no? Gigante, donde está como sellado de metal, o sea, porque aparte no hay nada más frío que el metal, ¿no? Para sentirte atrapado en hombre máquina y lobotomizado, ¿no? O sea, a mí me parece así como que, wow, o sea, si bien parecía la escena más cursi antes de ese corte, era así como que te queda de wow, ¿no? O sea, entonces no hay un escape a esa maquinaria, o sea, el escape no son los sueños, no es la realidad en sí, cuál es la realidad de las dos, ¿no? O sea, es muy sombrío y muy interesante el final que le da Terrible. Fíjate que yo pensaba, bueno, no solo me recordó obviamente a la película de X-Men, que también tiene el mismo funcionamiento, es el Javier X es el telépata que ve a todos, ¿no? Entonces necesita también un panóptico porque con ello va a englobar con la mente a todos. Ese es precisamente un panóptico, pero al revés, todos lo van a ver a él y todos los ojos están puestos en el centro que es la víctima para sacar la información. Lo perturbador es la máscara del informante, ¿no? Que es como un bebé o algo así, que, que queda como de terror. Pero sí, tiene muchos elementos a obtener la, la estética de este antiguo miembro de Monty Python. Hay una versión, me puse a indagar en las curiosidades, hay una versión de esta película que trató de hacerla más optimista, obviamente contra deseos del director, y se llama como El amor lo conquista todo, y ya se imaginarán cómo la arreglaron para hacerla más optimista, pues si se la encuentran, pues ya pueden evitarla con mayor confianza. Sí, el final es deliberadamente pesimista porque yo creo que de eso iba la, este, la temática de la película. Una distopía. Una distopía es necesariamente un mundo
horrible, desagradable, no deseable, y tenía que ir acorde con ello, ¿no? Un héroe que vence la distopía no habría sido, se habría perdido en el mensaje global que quería dar de un mundo posible al que si probablemente ahorita nos creemos que tenemos las mejores herramientas, el humor absurdo que constantemente está en esta película nos lleva a advertencias, a reflexionarnos sobre realmente es tan absurdo porque nosotros estamos haciendo cosas que podrían bien estar en esa película y las consideramos normales, civiles o no las vemos de entrada, ¿no? Y sirve para eso, para cuestionarnos la realidad presente a propósito de si estamos caminando o ya viviendo, ¿no?, en algunos aspectos nuestra realidad distópica. Adelante, Joaquín, desde hace rato querías... Gracias, Néstor. No, con lo de Héctor decía hace rato de que te estás muriendo y te piden la forma tal, pues aunque lo digas de chiste, sí se practica, ¿eh? Una vez me acuerdo cuando en el Seguro Social, y esto sí es una anécdota personal, tenía 40 grados de temperatura y nada más por una tarugada, por no decir otra palabra que se me estaba ocurriendo, no me querían dar el servicio médico. Así de grave. O sea, y yo sí me quedé con cara de me carga el payaso. O sea, aunque lo digas de chiste, sí llega al absurdo de que el protocolo llega a romper cosas que el sentido común te diría. Y no quise decirlo en voz alta, pero sí llega a pasar. Hace poco las noticias oí, por ejemplo, que en la Torre Latino había gente que se atoró en el elevador y entraron los bomberos para el rescate de esas personas, pero ¿qué crees? El guardia de seguridad exigió que el bombero se registrara la bitácora de entrada, con la emergencia enfrente, y tú dices... El escenario tipo Brasil no anda lejos, ¿eh? O sea, y ya lo estamos viviendo encarnado en esta parte de lo que me pasó a mí en el IMSS con el servicio médico. O sea, llega la burocracia a absurdos, absurdos inconcebibles, aunque suenen de risa loca. Y también esto deviene mucho de la misma lógica controladora en que el Estado nace. Yo trabajé en archivo histórico, les comenté alguna vez. Los archivos se crean, ¿por qué? Porque toda decisión que toma el Estado, todo aparato excitado del Estado, por así decirlo, tiene que generar un documento que dé cuenta de esa toma de decisiones. Claro que hay tejes y manejes, porque en el estado pues ya sabrán que hay papeles perdedizos, mejor ni te digo en desaparecidos o las acciones. Omar es las que nos acompaña hoy. Él es más estudioso en esa parte de la Dirección Federal de Seguridad, que fue este aparato represivo del Estado mexicano que tuvimos para desaparecer la disidencia, matar gente, torturas. Te digo, no estamos lejos de la película, o sea, muchas de las cosas que ya se veían en la película ya se hacían y se hacían con sangre fría. Por ejemplo, los de la Dirección Federal de Seguridad, la DFS que le llaman aquí en México, no estaba muy lejos de la mona que escribía lamentos de la gente torturada. Y en la vida real pasó mucho con la Liga 16 de septiembre, con todas las ligas insurgentes que fueron capturadas y fueron torturadas sistemáticamente por el Estado mexicano, así como en la película, si no es que peor. A veces la realidad supera la ficción en ese sentido. Y esos archivos apenas se liberaron en el sexenio pasado. Antes, para poder acceder a un documento de la DFS, tenías que pasar por un protocolo de seguridad del CISEN, que es como la CIA mexicana, y había guardias en el Archivo General de la Nación con policías y militares custodiando esos documentos y donde nadie podía entrar a verlos, salvo expreso permiso del Estado. Y tú dices, parecido a la obtención de información en la película de Brasil, no puedes entrar salvo con protocolos muy concretos. Pues te digo, no estamos muy lejos en esta lectura medio apocalíptica, porque a veces el apocalipsis no está lejos, ya lo vives, pero lo vives con diferentes matices. Y también esta parte de como en la paradoja de la anticorrupción o rendición de cuentas, es donde más porquerías haces. Y esto no lo digo yo, ya por ahí lo menciona Shulhan, Byung Shulhan en su libro de la Sociedad de la Transparencia. Al querer hacer y transparente todo proceso, también cuartas libertad. ¿Por qué? Porque el proceso para dar esa transparencia, ¿qué es lo que hace? Enmascara la misma verdad. De hecho, si tú te fijas en la película, en Brasil hay una estatua que dice la verdad os hará libres. Y es lo que menos propone ese ministerio, pero lo pones como fachada, como mira, esto es lo bueno que te estoy proponiendo. ¿Por qué? Por eso doble filo del lenguaje.
que ya se maneja que Orwell lo expone magistralmente. La guerra es la paz, la ignorancia es fuerza y no me acuerdo de la otra. Pero digamos que ahí está el juego, ahí está lo trucado. Tú defiendes una cosa y cuando dices defender eso es lo que menos previenes. Por ejemplo, las fiscalías anticorrupción es lo que menos hacen, protegen, lo que más protegen es lo corrupto. Y no nada más aquí en México, en todas partes del mundo sucede el mismo pecado. En esta parte, ¿cómo podemos ver este final pesimista? El final pesimista en donde se ve en el tipo de estructuras burocráticos sociales que estamos ponderando en esta tesitura y con qué finalidad. Foucault ya lo decía magistralmente en Vigilar y Castigar. De hecho, en la película hay una escena donde que me pareció bien divertida, donde sale el jefe a vigilar y todos están trabajando y todos como locos. Nada más el jefe se distrae tantito y ya están viendo la novela. O ya está, es como el típico, ¿no? De que estás ahí jugando en tus cartas, tu solitario, ahí en tu oficina toda aburrida. Nada más se acerca el jefe y le das shift a la tecla y ya estás, no, dices que ya estoy haciendo el informe, ya estoy trabajando, ya se largo el jefe, ahora sí ya, sigamos jugando al solitario, sigamos viendo Betty la Fea ahí en VIX Plus. ¿A qué voy con esto? Y no es por querer hacerle comercial a la plataforma. ¿A qué voy con esto? Es el panóptico de Foucault. El panóptico que funciona, palabras más, palabras menos, te sabes vigilado, no sabes cuándo, ni cómo, ni dónde, pero te sabes que alguien te está echando ojo. Y tú moldeas tu conducta en consecuencia. Y eso sucede parte del propio funcionamiento de Leviatán desde el siglo XVI, un estado controlador que trata de manejar la vida y la libertad. Y eso lo leí de un diccionario de politología hecho por Norberto Bobbio, una vez en la maestría. La libertad en pureza no existe en ninguna sociedad. Para ser libre en pureza o tendrías que estar aislado completamente de la gente o estar muerto, en su defecto. Lo que tienes que es, dice Bobbio en este diccionario, es un equilibrio de libertades y no libertades pactadas y que se están renovando constantemente. O sea, en la libertad, ¿cómo te podría decir? Es un juego de fuerzas donde se prohíben cosas y se permiten otras, aplicando los principios del derecho. Todo lo que no está prohibido está permitido, que es uno de ellos. Tú vas jugando con eso. ¿Y quién pone los criterios? La misma sociedad y sus representantes. Por eso a veces es peligroso que lleguen ciertas facciones en aras de la libertad, Javier Milei, entre otros personajes que te dicen yo amo la libertad, pero que está en el trasfondo a la hora de estructurar estas no libertades que ya Bobbio, con su ojo crítico analítico como politólogo, ya te pone sobre la mesa. Y digamos que Brasil jugando con el absurdo, porque es una comedia al final del día también, pues te recuerdo mucho a Monty Python, juega con ese tipo de críticas así con ácido, casi con veneno, te lanza, mira, existe tu sociedad burocrática así de podrida y fregada, ¿qué haces con eso? Y digamos que eso es lo que te expone, ¿no? Y eso es lo que te trata de como reverberar, como de sacudirte la alfombra, por así decirlo. Cómo funcionan las sociedades y cómo lo que podemos ver como distopía, muchas de esas cosas ya las tenemos. Te digo, la DFS hacía cosas igual o peores que la monita que estaba registrando los lamentos de la gente. Hay una película que vi, por cierto, en la Cineteca, que está medio chafona en ciertas partes, pero que sí tiene un mensaje trasfondo bastante interesante, que se llama Cementerio de Papel, que está escrita por un personaje que se llama Fritz Glockner Kort. Es un thriller político en donde se hace todo este rescate de documentos de las antiguas DFS, pero matan a gente y asesinan gente para que esos documentos no salgan a la luz. Te digo, y era de gente que se dedicaba a torturar gente, literal, sistemáticamente entrenada para eso, torturarla hasta la muerte, por rebelarse ante las estructuras del Estado. Estoy hablando de una época de un Díaz Ordaz, de un Echeverría, ¿no? Que no está muy lejos de lo que vimos en Brasil. Por eso les digo, no es que va a pasar, ya pasó y pasó con brutalidad. Y eso lo tenemos en cara y sigue pasando. Lo tenemos con brutales que con rostro más amable. Esa es la cosa que podemos ver en este tipo de filmes. Y ya creo que ya me emocioné. Pero digamos que esas son las de reflexiones que ahorita me detonaron con esto que acaban de comentar. Gracias, Néstor. No, a ti Joaquín, gracias por esos comentarios tan informados. Sí, en una reseña que leí también sobre esta película de una autora llamada Ana Infante, me gustó mucho cómo rescata que la violencia
es percibida de manera diferente porque hay personas de diferentes clases sociales, o sea, la clase baja percibe la violencia diferente de la clase alta. El burócrata que llega a llevarse al padre de familia llega muy atrajeado, entrega su fórmula al pobre hombre que ya estaba todo capturado como si fuera un animal y le entrega su fórmula y la familia horrorizada en un rincón de la habitación y está Jill Taylor asomándose por el ojo también del hoyo que hizo la policía, aterrada. Entonces, ella hizo la aclaración de que la violencia se ve de forma diferente porque diferentes son las clases sociales. El progreso tiene que ver con la idea de funcionalidad. De cierta manera, la violencia es funcional. Por eso se ve de diferente manera, porque tiene distinta función según su clase social. La violencia en ese sentido está sistematizada, estructurada para generar impactos diferentes según la clase social a la que pertenezcas. Y un apunte que hizo que me gustó mucho es cuando cita a la opresión ya interiorizada del individuo. Dice, según Foucault, el poder no está en las instituciones ni en la política, se encuentra hasta en las relaciones más normales y cotidianas. Podemos entender esto como la intención de dominar la conducta del otro, un estado de dominación, es decir, el poder es invisible, no sabemos exactamente quién lo tiene, pero sabemos quién no lo tiene. Ese es un apunte que me gustó bastante de la autora y ella lo describe como una parábola del mundo actual, una sociedad infeliz y decadente. Como decía Héctor, hay escenas muy interesantes de la cotidianidad de los personajes que moldean, que la normalidad moldea también su percepción estética. La mujer es que se pelea con la mano, es la madre y su amiga de la madre que se pelean por quién tiene el mejor cirujano estético y ella pues no le interesa nada más que su egoísmo. A mí me pareció un factor del hiperconsumismo de los que ya adaptaron el sistema. Y bueno, no sé qué les parezca a ustedes. Sí, adelante, Héctor. Bueno, quizás divago un poco, pero qué raro, ¿no? Pero esta cuestión también de meter los restaurantes siempre me llamó la atención porque hacen la representación como de las clases altas con los restaurantes, ¿no? O sea, mencionaba este sketch que ya había tomado él en el sentido de la vida. Igual la gente o la clase alta de la sociedad siempre lo mete en los restaurantes y es absurdo porque mete al mismo elemento que es este mozo, el que les está tomando la orden y que quiere que se ajusten justamente al menú. Era exactamente lo mismo, el ser más servil posible, ¿no? O sea, como hasta absurdo. Creo que si no mal recuerdo, ahí alimentaba como a un obeso con más comida todavía, ¿no? Hasta como que explotaba este hombre y lo volvía a alimentar, ¿no? Entonces, un elemento que me parece aquí también interesante es cómo representan a la clase alta y sus intereses tan banales, ¿no? O sea, recordaba también esta película de American Psycho, igual para Patrick Bateman, hay un punto en el cual ya no es tolerable el estar, ¿no? Con su novia y justamente es en un restaurante donde llega a la conclusión de no soporto a estas personas, ¿no? O sea, están tan vacías, prácticamente ya reflejando lo que él se da cuenta que es él, o sea, curiosamente también es parte de ellos, ¿no? Y de hecho al principio él está igual en un restaurante, ¿no? Comiendo cosas bastante kitsch o extrañas, ¿no? Entonces aquí el elemento que ya parece mofa de los restaurantes es un elemento que podría ser interesante de analizar porque es lo mismo, es el mismo absurdo, la discusión de la madre con las amigas, ¿no? Así de como que quién tiene al mejor cirujano. Pero yo me acabo de operar tal y de esta forma voy a quedar más joven.
Y eso que tú ya te están dando, yo ya lo probé y a mí no me funcionó, ¿no? Y cómo, o sea, el hijo es como que no quiero el aumento, ¿no? No quiero cambiar de puesto y es ignorado, ¿no? Y aparte el elemento del mozo que todavía preguntándole, ¿no? ¿Cuál número es? Que diga el número. Entonces, no sé, o sea, creo que estaría interesante también analizar eso. No sé qué tan relevante sea para la historia del cine, pero sí es como muy una escena constante esa del análisis de la clase alta en los restaurantes. Bueno, sí. Bueno, aportando a tu idea, leí por ahí que no la he visto, está en mi lista lamentablemente, pero que tenía una influencia sobre la película El acorazado Potemkin. Se, tal vez tenga ahí una escena con el ataque al restaurante porque son los terroristas quien invaden la cotidianidad de los acomodados, y los acomodados les ponen un biombo, ¿no? Un biombo que les dice, no, no se preocupe, disculpe las molestias, esto casi nunca pasa, y cerramos el biombo y como si nada, ¿no? La gente muriéndose del otro lado del biombo, todo destrozado, y el mesero trayendo la orden, ¿no? Porque el protocolo debe seguir, ¿no? Esto la gente debe seguir consumiendo. Sí, yo creo que como que hay una fijación por el lugar que le da el restaurante a la sociedad, en cuanto a la clase. Vas a que te sirvan a comer, a sentirte cómodo, no vas a incomodarte. Tienes una experiencia, tienes un cierto estatus. De primera instancia vas a pagar a que te alimenten, ¿no? Entonces hay una especie de contrato de servilismo, servidumbre, que ya se hace implícitamente en la sociedad, y en el cine son muy importantes las escenas en los restaurantes que tienen pues, diferentes enfoques, pero son fijaciones que son muy interesantes de abordar. Y aquí, pues es una comedia absurda, increíble, realizada por Terry Gilliam, en, en referencia a la comodidad, hasta donde yo lo veo. No sé qué más sería. ¿Algo más ibas a decir? No sé. Nada más. Ok, pues hay otro tema que podríamos abordar, y, y podría ser este viaje onírico del personaje de Sam, que nos da, pues deliberadamente, una confusión narrativa. Vacila entre realidad y ficción, sueño y vigilia. Y según otras reseñas que también leí, nos da un desencanto del individuo sobre el sistema, ¿no? La odisea es onírica, la motivación del personaje para la felicidad está en abandonar la pesadilla, el sueño gris de la realidad hacia el sueño dorado de la realidad. Es escapar, pero se confunde en samurái encarnado. Era una metáfora de su mundo cayendo. No sé qué les pareció. A mí me pareció larga, interesante, pero compleja. Adelante, Héctor, dinos. Que es podría verse como la obra de Fausto, ¿no? Como la insatisfacción humana en ese aspecto. O sea, recuerda a este contrato de Fausto de decir prácticamente que hasta que se encuentre satisfecho, ¿no? De la realidad no puede ser llevado por Mefisto. Y era ese principio, ¿no? Donde él de alguna forma se volvió con demasiado conocimiento y quería experimentar la vida. Creo que conllevaba a eso, ¿no? O sea, yo veía exactamente la misma contradicción en este personaje, ¿no? O sea, estaba muy cómodo en su trabajo porque aparte era el número uno, ¿no? Del jefe, o sea, el que más quería el jefe de alguna forma, y era eficiente en su trabajo, a quererlo el caos, ¿no? Que era esta cuestión del amor. Y de hecho, el conflicto en el sueño primero va volando como una especie de Ícaro, de repente cae y justamente el final del sueño es una confrontación consigo mismo con máscara de samurái, ¿no? Ah, Donde se trata que efectivamente el problema
no es tanto como que todo lo que se está sucediendo de alguna forma en el sueño, sino el problema real es el mismo, ¿no? Y parece ser que se da cuenta de que, y el personaje es así, cae en la comodidad de lo monótono, ¿no? O sea, no quiere cambiar de trabajo, está cómodo ahí siendo como que el mejor en su puesto, no busca una nueva experiencia porque realmente la vida de ahí es una vida bastante gris, ¿no? O sea, lo despierta prácticamente el jefe a gritos, se va corriendo al trabajo, regresa como a su departamento que parece ser como que nada más tiene lo esencial, ¿no? Como para que siga haciendo sus cosas y otra vez al día siguiente, ¿no? Entonces, creo que por lo menos te demuestra, o yo lo veía así, como lo indomable que es el espíritu humano al final, ¿no? O sea, bien, tú puedes, como se ve aquí, ejercer un estado totalitario, ¿no? Pero siempre hay este elemento fáustico en todos los hombres, ¿no? De estar inconforme con lo que tienes o con lo que eres, ¿no? De insatisfacción en un punto, porque no sé, o sea, yo veo así, el espíritu humano es así, en ese aspecto es indomable, ¿no? O sea, no importa qué tanto lo encasilles o qué tanto lo metas dentro del panóptico, va a haber un deseo de ver afuera, ¿no? En algún punto, en algún ser humano de eso, ¿no? Yo veía así, esa parte de los cuestiones de los sueños. Y es, te digo, es maquiavélicamente, tenebrosa porque te da la esperanza de que el amor es eso que podría salvarlo, ¿no? De su realidad. Cosa que no sabes si es realmente, o sea, está muy padre porque si realmente es salvado dentro de su lobotomía, porque termina existiendo dentro del mundo que él quería, que era este mundo con el amor, o en una realidad cruel donde realmente estaba veando en una silla, ¿no? Entonces, y con la mujer que amaba muerta, entonces no sabes, cuál de las dos es tremendamente cruel, pero es interesante, ¿no? Para demostrar lo indomable del espíritu humano. Sí, 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 coincido mucho con esa lectura. Para añadirle una pizca de Orwell, que les había dicho para que hiciera un poco más rica o más sazonada la sesión, em, los dos tienen los dos personajes comparten ese elemento disruptivo de su realidad. Winston se cuestiona su realidad al hacer un diario. Él hace un diario de lo que acontece a su alrededor al sospechar del mundo en el que vive por el gran hermano. Él fabricaba la verdad para el sistema y se dedicaba a hacer esas cosas. Entonces empieza a hacer el diario. El diario es su herramienta de escape y de cuestionamiento sobre la realidad. En la de Sam es el sueño. Es el sueño en el que cae y parece que le falta algo. Eh, y sin embargo, o sea, a partir de estos sueños, él decide cuestionar el sistema, ¿no? Eh, y como ofrecería Héctor, no es para tanto como para obtener a la mujer que estaba al final de su sueño, a la damisela en peligro, sino como para demostrarse a sí mismo la posibilidad de que podía escapar de donde se sentía aprisionado. Y entonces se descubre que el reto es contra sí mismo. Quizás, no sé, estoy divulgando un poquito. Adelante, Joaquín. Mira, esta escena onírica, ahorita que lo estoy escuchando, me llama la atención en qué sentido. Normalmente, y esto ya lo decían los antiguos filósofos, si no ahí me corriges, Néstor, decían, podrás esclavizar mi cuerpo, sobre todo creo que los estoicos, podrás esclavizar mi cuerpo, pero no mi mente. Y me parece que va por ahí esta analogía, tanto en 1984 como en Brasil. Cada quien trata de buscar la forma de que su mente no sea esclavizada, aunque hayan sido esclavizados otros ámbitos de su existencia. Sin embargo, hoy por hoy, ¿qué es lo preocupante? Que hasta la mente se puede colonizar y se está colonizando. Y eso se vuelve peligroso. ¿Peligroso en qué sentido? Que hasta tu propia subjetividad más íntima sea colonizada y sea capturada, sobre todo con la desinformación, las redes sociales y todo esto que trae consigo. De ahí mi dieta de redes sociales en parte, no se crean que es de gratis. ¿Por qué? Porque normalmente cuando tú piensas, no me esclavizó mi cuerpo, sí, pero estos mendigos ya te hackearon la mente. Y parte de lo que funciona, y esto ya lo decía Shulhan en su libro de la infocracia, cuando nosotros creemos que estamos actuando en libertad, es lo que menos estamos haciendo. ¿Por qué? Porque ahora lo que dice Shulhan, en lugar de que llegue el capataz a explotarte con el látigo,
Ahora lo que haces es que tú te autolatigueas y tú te autoexplotas igual o peor que un tercero que te esté latillando para hacer las cosas. Y ahí es donde está lo peligroso. ¿Por qué? Porque la tortura te la infringes tú solito, pero en un entramado social que está diseñado para que si lo hagas. Por ejemplo, en esta parte de, no voy a mencionar nombres de plataformas porque no es mi intención aquí hacer publicidad, pero que te dicen es que eres el socio. Y como socio tienes que asumir las responsabilidades como tal, eres libre de hacer las cosas. Sí, mijo, pero no me estás dando las responsabilidades ni las obligaciones conforme a la ley si fuese un trabajador de pleno derecho. Digamos que es una forma de explotarte más sabroso, pero que tú lo aceptes. Y además tú lo pidas y lo exijas. Por eso te digo que esta cuestión de Faustican, Héctor, la comparto, pero la siento en riesgo hoy día. La siento en riesgo hoy día, ¿por qué? Porque nuestro panóptico se ha vuelto más hijo. O sea, digamos que aquí la realidad superó la ficción, porque más allá de lo que llegó a plantear, por ejemplo, El Mundo Feliz y Aldo y este Orwell en 1984, digamos que hoy por hoy vivimos las dos cosas, pero con esteroides y con cosas más perversas en el trasfondo. ¿Por qué? Porque la mente humana hoy por hoy se está hackeando horriblemente. Porque, ¿qué sucede? Y es bien astuto el sistema aquí. Puedes hablar de Foucault todo lo que quieras, del biopoder y la fregada, pero tienes que regresar a tu trabajo corporativo, a hacer tus análisis o como en la película de Brasil, a hacer tus contabilidades. Ay, cuidadito si te quejas porque es problema de actitud contigo. Y digamos que ahí está otro tipo de represión, pero más suave. Más un autoritarismo blandito, pero no deja de ser autoritarismo. Y digamos que ahí es donde está lo siniestro en esa parte, ¿no? De que ese carácter fáustico lo puedas hackear también. Digamos que en la película son de los 80s. O sea, todavía no se veía el desmadre. Y si se veía todavía como una tormenta lejana. En esta manipulación tipo arquetípica ideológica, donde frases como la que dijo Margaret Thatcher en su momento de que no hay alternativa cuelen hasta el tuétano de tu ser y eso inactiva la acción social y la forma de transgreder o romper las cosas. Y eso se vuelve, pues te digo, se vuelve más siniestro. Te digo que vivimos una combinación de un mundo feliz donde te dan dopamina, te dan tus sucedáneos, pero también vivimos la hipervigilancia, pero porque tú lo pides y tú lo quieres. Es más, las redes sociales, la gente expone obra y milagros de su vida voluntariamente. Y eso sería como el sueño de estos autócratas hechos realidad. Es un líbido magnífico. ¿Por qué? Porque tú no te tienen que sacar la información a tirabuzón, tú solito se las estás dando y se las estás dando de manera demasiado voluntaria. Por eso te digo que esta parte fáustica se vuelve así como que yo siento que tiembla, como que se resquebraja. Porque si tú quieres hacer una resistencia de este tipo hoy por hoy, te cuesta más trabajo. ¿Por qué? Porque los métodos de represión, contención se están sofisticando. Y a eso súmale que le estamos metiendo inteligencia artificial a la ecuación. No sé a dónde vamos a llegar con todo esto. Pero a la inteligencia artificial, cuando tú le haces preguntas, uno luego está en la tentación de preguntar cosas íntimas, pero eso es un algoritmo que está captando toda esa información que también le estás entregando voluntariamente al macro, a la Matrix. Entonces ahí está la cosa bien sabrosa. De hecho, una de las últimas películas de Matrix, no la he visto, pero por ahí he visto los cortos, que dice, hay una escena bien siniestra que creo que refleja eso, donde le dice, a diferencia de mi padre, que fueron las Matrix de las primeras tres películas, que fue una última que sacaron, decía, a diferencia de mi padre, él quería controlar, pero yo no me baso en un control sistemático, yo me baso en el deseo de la gente. O sea, yo me perfeccioné. Pues te digo, a la inteligencia artificial luego uno le puede dar por preguntarle cosas íntimas, pero es una gran memoria que está, una gran big data que está captando todo y lo está sistematizando. Y está peor que sacarte la verdad a torturas. Porque ahí tú te estás volviendo transparente su tutorial, le estás dando todo. Por eso les digo, ahí está lo siniestro. Nuestro aparato hipervigilante se está perfeccionando y bien sabroso. Y eso no es porque quiera que hacer esto película de miedo, pero pues te digo, somos Mundo Feliz, 1984 y todavía más. Una realidad que está superando a la ficción en ese sentido. ¿Cómo pensamos todo eso y ese entramado que ya estamos viviendo ahorita? Y la inteligencia artificial, ahorita hazle una pregunta a ChatGPT, te da una respuesta bien fregona.
y se está perfeccionando el algoritmo y te da respuestas así que al rato ni psicólogo vas a necesitar, esa madre te lo puede hacer. Entonces, diga, y me preocupa que al rato ni pedagogos, ni ingenieros, ni filósofos, pero bueno, eso ya es otra historia. Pero ahí está el asunto. Y digamos que esta parte fáustica que tú estás mencionando, Héctor, yo la veo en peligro. Ese es como mi análisis crítico en ese sentido, pero habría que pensar, porque todo sistema no es perfecto, tiene sus quiebres, pero hay que saberlos identificar y tratar de que el sistema no los revierta en tu contra. Te digo, porque el sistema se vuelve cada vez más fino, más perfeccionado en ese sentido, respecto a la hipervigilancia y el hipercontrol. Pero vamos a ver, ¿qué otras cosas podemos sacar de esta hebra? Ya con esto les cierro, porque digo, les digo, ya aquí ya me ganó la pasión un poquito, pero digamos que ahí eso fue lo que me detonó con esto que mencioné. Gracias. No, me asusté deliciosamente, Joaquín, con eso. Me gustó mucho tu comentario. Disfruté el miedo que nos infundiste. Está increíble la reflexión, como si el nuevo gran hermano fuera ya la abolición humana, que no tiene causa ni hay un totalitarismo. Como que ya toda la macro red, de inteligencia artificial o los algoritmos ya hegemonizaran a la humanidad de alguna manera. Ya quien se salga de ahí es porque ya no tienen orden sus sentimientos, ya le falta ir a terapia, ya es tóxico, ya no sé, ya estoy divagando bastante fuerte, pero quién sabe, ¿no? Héctor, adelante. No, nada más era una duda sobre lo que comentaba Joaquín, que si él creía entonces que la alineación nos llevaría a eso, ¿no? A borrar la parte fáustica del hombre, o sea, realmente, porque la crítica real de la película es eso, ¿no? Es habla sobre la pérdida del individuo, ¿no? Y la alineación, que es el sueño que él tiene. Pero aquí yo la pregunta, o sea, porque era algo que también comentaba, ¿no? Este hecho de que ya no puedes tú comentar, estoy buscando comprar algo porque te aparece curiosamente, ¿no? O fíjate que me siento de tal forma porque ya te aparece en Google, ¿no? Yo hablé con una amiga hace poco también, le dije, ay, quiero comprar un libro de Byung Chul Han y le apareció a ella. Me dice, adivina cuál me apareció a mí. Pues como no inventes eso, y me lo mandaba, me dice, ¿te acuerdas que me platicaste de este libro? Y sí, o sea, es una realidad, pero ¿a poco crees que esa parte pueda borrar ya la cuestión fáustica del hombre o crees que de alguna forma No, desaparece? no borrarla así al 100, pero sí ponerla en un riesgo, en una tensión cuyas consecuencias todavía no alcanzamos a prever bien del todo. Sí, porque los sistemas, ¿cómo te podré decir? Estos sistemas no son así como un espejo nada más, son no autopoéticos. Ahí me estoy basando en un sociólogo que se llama Niklas Luhmann. Se autogeneran a sí mismos. Digamos que el algoritmo aprende y si le metes inteligencia artificial, ya hasta razona lo que aprende. Y eso, si le metes el deseo humano y le metes otras cosas, se puede volver un poco complejo. Digamos que hasta tus esperanzas pueden ser colonizadas. Y tus, ¿cómo te podría decir? Tus deseos disruptivos también pueden ser colonizados. De hecho, hay un libro que por ahí les voy a compartir en el chat, a ver si me acuerdo. Y ahorita que acabe la reunión se los paso. De una editorial independiente en Barcelona que se llama Virus, que habla sobre cómo el lenguaje más revolucionario, más fáustico, ahora sí que en el puro sentido, se le puede quitar el filo político bien fácil. O sea, puedes ver primarias públicas y privadas que se llaman Paulo Freire y que hacen todo lo que menos lo que Freire quería y se revolcaría en su tumba. Sobre todo por el carácter altamente mercantil de esa parte. O sea, tú puedes hacer de la revolución una mercancía más y eso no es algo que digo yo. O sea, ya muchos autores ya han problematizado sobre este retiro del filo político, del lenguaje político, para hacerlo útil al sistema. O sea, no se te ha cerrado a ver Che Guevara en el capitalismo, en las playeras, ¿no? O sea, si ya el capitalismo fue capaz de hacer eso, ahora imagínate en cuestiones más íntimas si le metes creatividad, creatividad perversa, si se me permite la expresión. No sé si eso responde un poquito a tu pregunta, Héctor. No es que lo fáustico lo puedas quitar de buenas a primeras, siempre vamos a tener esos quiebres, por eso somos seres humanos, pero con todo el entramado cultural, político y tecnológico que tenemos ahorita, pues sí plantea riesgos bien sabrosos para que eso estés contra las cuerdas, ese carácter fáustico. Si se nos es permitido pensar e imaginar mundos distintos, como lo hizo Sam en Brasil, o como lo hizo Winston con su diario, porque ¿cuál es la bronca?
el capitalismo, como te parece, esta mancha voraz con sus tentáculos, hasta quiere meterse ahí. Y lo está logrando. Te digo, porque ahorita la verdad de tu subjetividad ya no te la tienen que sacar a punta de madrazos. Tú solito en el Facebook estás pensando y a todo dar. En Instagram, hasta qué comes y qué no te gusta, hasta cuando vas a cagar, también lo fotografías. Y digamos que, perdón, se me vi muy escatológico. Pero ya estamos siendo, por eso ya Shulhan lo decía en la hipertransparencia. Ya lo ves así que hasta hay un clip de Casi Creativo de este canal que me gusta que te dice, ¿cómo se llama? Yo nada más busqué zapatos por internet, nada más por curiosidad, y ya me salen 1000 anuncios de te vendo zapatos, ¿quieres zapatos? Aquí te dejo de charol, de tacón medio, tacón alto, de suela sintética, de suela vacuna, de lo que tú quieras, y te salen los anuncios a más no poder. Y hay otro que ese, les voy a contar, les voy a compartir este clip que también está bueno, que también dice, es más, una vez platicando con mi novia, dice uno de los protagonistas de ese clip, dice, quería irme al Caribe a pasear y no busqué nada en Google, pero de repente me salen los anuncios, ¿quieres Caribe? Vámonos al Caribe, te mando viajes, paquetes de viajes, Venezuela, Martinica, tocar todo el Caribe para ti, tú dices, en la madre, o sea, y ya vimos aquí un ejemplo, Héctor, por favor. Sí, adelante. Es interesante, o sea, creo que aquí está padre porque el final al que llevamos es el final de Brasil. Yo con esto cerraría, ¿no? O sea, aquí hay dos finales posibles. O tiramos a una cuestión fáustica en la cual el hombre se va a dar cuenta de que todo lo que está haciendo, conlleva su infelicidad y va a tratar de buscar de alguna forma, la felicidad. O vamos a terminar linchando a todos los que digan que lo que vemos son sombras, ¿no? Y que hay una realidad afuera. O sea, creo que la película era lo que te intentaba despertar con ese final tan trágico. Entonces, pues es maravilloso pensar, ¿no? De las dos formas, ¿no? O sea, el hecho también de que sea un ente que se está tratando de adecuar constantemente la burocracia o el sistema, ¿no? Que esté evolucionando constantemente, también llevaría a una destrucción del mismo, ¿no? O sea, no sé qué tan o sea, es interesante el pensar todas estas autocracias porque al final hay una destrucción tanto del humano como de la misma sociedad, ¿no? O sea, tú podrías pensarlas o analizarlas y reflejan los deseos o reflejan los miedos de la misma sociedad y del hombre al formar parte de la sociedad, porque pues realmente el problema de eso es que el hombre forma parte de esa sociedad, ¿no? Tiene que adecuarse a estar en esa sociedad, ¿no? Es como lo que primero te mencionan en derecho, ¿no? Y que se analizaba, que era esta parte de, como le llaman, del Leviatán que analizan y el de contrato social, ¿no? Que llegamos todos al contrato social, de comportarnos de cierta forma, y así como que pues yo nunca recuerdo haberme adecuado, ¿no? A decir, sí, efectivamente, así voy a comportarme, ¿no? Pero ya es inherente a él, porque naciste dentro de la sociedad, ¿no? Entonces, son muy padres realmente de analizar todos estos fenómenos, que podemos estar en ellos, podemos llegar a ellos, o pueden ser algo que están a la vuelta de la esquina como algo muy lejano, pero, o sea, creo que como sociedad revelan bastantes cuestiones, ¿no? Y como individuo, o sea, el hecho de que qué tanto me vería yo influenciado con esa sociedad, ¿no? Recuerdo mucho también esta parte del Señor de las Moscas, igual de esta película, en el cómo ellos mismos van transformando la sociedad, ¿no? Que ya también aquí tuvimos la discusión, ¿no? Y la conclusión que me parecía magistral era de que, ¿qué hicimos mal si lo hicimos como todos los adultos, o lo hubieran hecho, ¿no? Y ese era el problema. Estaban analizando un mundo de adultos en un mundo de niños, ¿no? Donde realmente había más caos y más problemas de los que ellos creían, ¿no? Entonces, es maravilloso realmente el analizar esta parte de las obras. De lo que ellos sospechaban, los personajes de la novela del Señor de las Moscas, de los niños no sospechaban que podría haber complejidades en una sociedad que ellos pues, improvisaron. Entonces, pero hay una parte importante a rescatar de los filósofos del contrato social, que está así muy divertido eso, ¿no? De decir, bueno, pues yo no me acuerdo, ¿no? Que cuando lo firmé, cuando me dijeron, cuando me avisaron, no llegué a la cita porque Una construcción nada. teórica, también velo Ajá, como eso, ¿sí? No, no es como que quiero firmar el contrato y quiero una copia, a propósito de el Brasil, ¿no? Y su hiperburocratización. es nuestra, ajá, es la facultad
de pensar que la ciudad es un acuerdo, es una construcción del hombre que aceptamos implícita o explícitamente, y más implícitamente, porque si bien somos arrojados a la sociedad pudo haber sido de otra forma. Eso es lo que incitan a estos filósofos del contrato social. Rousseau y Hobbes se odiaban a muerte porque, bueno, ya ellos tendrían sus propias ideologías. Uno decía que el ser humano era bueno por naturaleza y que la sociedad era la corrompida, pero por eso hay que modificarla. Hicimos un contrato que no nos beneficia, podemos hacer una sociedad diferente. Lo que hay aquí, esta jerarquía que escribimos, pues es eso, lo hicimos. No nos llegó así de Dios, de que ya no se puede mover y que nos podemos quedar así. El Hobbes también tiene la misma idea, solo que aparte de una base radicalmente diferente. Somos malvados. Y sin un Estado nos matamos. Por eso no lo necesitamos a alguien que nos detenga, porque somos terribles. Bueno, ya los filósofos políticos clásicos ya se sabrán esto de memoria, no necesita recordarlo, pero es maravilloso cómo incita a la mente las especulaciones de una nueva sociedad. La literatura utópica empezaron en eso, la utopía, una teoría cuasi política de cómo podría ser el mundo. No que lo vayamos a intentar y que lo hagamos, y sí, bien, algunos ensayos, errores, aprendemos, pero necesitamos partir de que el mundo puede ser diferente. Y estas especulaciones, si bien pesimistas, negativas, ya muy cercanas, ¿no? Como Brasil, como otras cosas, nos advierten que igual de todos modos no está determinado, no es no es como algo impuesto por la naturaleza y no se pueda cambiar, sino que precisamente podemos hacer obras de esto porque puede ser diferente. Eh, la especulación de la literatura de ciencia ficción, o la especulación, literatura especulativa, por así decirlo, nos ayuda a eso. Adelante, Joaquín, sí. Nada, voy a meter un poquito ya que ya vamos en cierre, pero acabas de decir algo bien importante, Néstor, con esto de la utopía. ¿Por qué se crean las utopías y más en el siglo XVI? Eso sí te lo puedo responder un poquito con pelos de la burra en la mano, porque lo digo en mi tesis, ahorita que estoy haciendo en el doctorado. La modernidad. El proyecto moderno es el ideal de querer controlar las cosas y romper este ideal de la Edad Media, donde venías con ese castigo divino, ¿no? De que aquí a fuerzas es un valle de lágrimas. Y si quieres un mundo eterno y bueno, pórtate bien, te vas con Dios. Pórtate mal, te vas con Lucifer. Pero digamos que ahí, ¿cómo te puedo decir? No hay un control del ser humano sobre su propio destino. En la utopía sí puedes permitir eso, pero también tiene cláusulas de advertencia y con cuidado. Y esto ya lo decía Hannah Arendt en un libro bien padre que leí de ella. Y ese libro no lo leí en pedagogía, lo leí en historia, que se llama Entre el pasado y el futuro. Hannah Arendt que advierte, si la utopía no te la manejas con cuidado, puedes generar la peor de las distopías totalitarias. ¿Por qué? Porque las utopías que te dicen, tales personas deben ser así. Me voy a cruzar mi subjetividad, ni modo, porque soy yo. En esta sociedad utópica todos son hetero. Ay, que si eres gay te chingas, todos son hetero, pues te digo, Hannah Arendt diría, cuidado, porque el afán de crear una utopía te puede conducir al totalitarismo más atroz, igual o peor que 1984. Por eso dice Hannah Arendt, el pensamiento utópico y el distópico los tienes que tener en tu imaginario conviviendo a fuerzas, para precisamente ver los errores en los que podría caer la utopía y tú con eso puedas tomar decisiones lo más sensatas posibles. Digo lo más sensatas porque nos vamos a equivocar. ¿Por qué? Porque somos humanos, o sea, ahí está mi chango. ¿Cuál es la cosa aquí? Todo proyecto político es equívoco. Y como todo proyecto político es equívoco, tienes que tener la mejor cara de ese proyecto, pero también tienes que ver los riesgos inherentes de eso que quieres hacer, porque aquí sí aplica el refrán. El camino al infierno está hecho de buenas intenciones. Mucha gente cuando diseña proyectos políticos, el propio comunismo, por ejemplo, no es como que vea ahí a Lenin con un caso maldito diciendo, voy a tratar a todos mis ciudadanos de la fregada. Quizás él no, pero sus sucesores sí. Y digamos que ahí lo que pasó, sobre todo con Stalin, es que le dio por las purgas políticas, matar gente, mandarlas a Siberia arrestadas o exterminadas o desaparecidas. Entonces, digamos que ahí el riesgo está en que tu universo utópico, porque el comunismo, si tú lo lees, está toda madre, ¿no? O sea, no hay pobreza, estamos en una situación de igualdad, sí,
pero al aplicarla con sus quiebres humanos y con los vicios que uno trae consigo como sociedad, puedes caer en cosas bien feas. Entonces, digamos que en ese cariz que plantea Hannah Arendt, que tienes que convivir y dialogar las dos cosas, utopía y distopía tienen que estar en tu imaginario colectivo político. Y eso lo dice como según ella teórica política, que para mi gusto es filósofa también, pero desde su análisis de teoría política, ¿qué es lo que hace? Eso, tratar de lograr un equilibrio entre la utopía y la distopía para, si vas a hacer tarugadas, que sean las menos. Y si las haces, cuando menos tengas algunos muros de contención para que el desmadre no se te desborde y no te cueste tantas vidas humanas. Si no te pueden costar nada, qué mejor. Pero conocemos al ser humano, ya leímos la condición humana de André Marlot. Cuestan vidas humanas los cambios, pero cuando menos que valga la pena. Digo, o sea, es difícil y es éticamente cuestionable incluso en parte lo que estoy diciendo, pero se tiene que hacer y tienes que ponderar pros y contras de todos lados. Digo, hacer la revolución y hacer los cambios no es enchilarme estos tres gordos. Tienes que tomar en cuenta todos estos imaginarios sociales políticos y tener cuidado con la libertad, como dice Ernesto Laclau, es un significante vacío. Todo el mundo le mete la mano. Es derecha, izquierda, izquierda libertaria, extrema izquierda. Todo el mundo le mete la mano a la libertad. Es un concepto bien sabroso, pero las connotaciones teóricas y políticas que se juegan allá adentro en disputa, eso sí ya no está tan fácil. Y eso tiene costos humanos, de recursos, de vida, de todo. Por eso hay que tener cuidado en ese sentido cuando usamos ese tipo de términos. Sí, porque la libertad es bien sabrosa. Se usa en cualquier discurso. Pero la intencionalidad y connotación teórica que hagas de eso, porque son terrenos en disputa, diría Koselleck, se juegan ahí cosas. Los conceptos no solamente registran las cosas, también provocan cambios. Y entonces ahí está ahí donde tenemos que ser bien meticulosos en esa parte, tanto no nomás en la teoría, sino también en la praxis política. Ya con eso cierro, después quizás se dije aquí alguna tarugada, pero digamos que esas son las reflexiones que me detonó así a modo de cierre esto que acaban de decir tanto Néstor como tú, Héctor, en ese sentido, cuando pensamos utopía y distopía, para generar un proyecto político y social por este carácter indicador y factorial de los conceptos que entraman tu proyecto de utopía y que traen también un carácter distópico adentro. O sea, ¿cómo te podré decir? Los proyectos te enseñan la primavera, pero no te enseñan el invierno, pero traen invierno. Lo tenemos que tomar en cuenta en ese sentido. Gracias. No, muy bien, gracias a ti, Joaquín. Sí, la advertencia entre utopías y distopías también es, debo comentar o acotar que es terrible asumir que costará vidas humanas. Yo creo que la historia nos ha enseñado que pasa o siempre ha pasado, pero sí deberíamos partir con asumir que ojalá no cuesten vidas, ¿no? O no deberían costar vidas. Así no retiramos la dignidad de nadie, ¿no? No lo despersonalizamos. Bueno, ya empezando el cierre, les leo unas cuantas curiosidades acerca del director, acerca de esta película. El nombre del film, que Brasil, más, probablemente a más de uno le habrá causado curiosidad, ¿por qué se llama Brasil? ¿Por qué como este país en Latinoamérica? Pues básicamente nada más es como el tema de la película, el tema sonoro de la película, que es Acuarela do Brasil, un tema en portugués que al final el protagonista, Sam Lowry, termina tarareando en su delirio eh, ya mortuorio, bueno, ya al final de su vida. ¿Qué más? Muchos temas del director en su filmografía están puestos en esta película, que es el viaje, que ya lo mencionamos, la realidad, el sueño, jugar con el tiempo, en su estilo es surrealista. Um, es una es una película que también tiene algunos matices de mitología medieval. ¿Qué más? Sus películas se sitúan en el punto en el que la realidad se encuentra con el mito, con la fantasía, y hay una ambivalencia también en lo rural y lo urbano.
Otra curiosidad es que es la segunda de una trilogía que Terry Gilliam llama la trilogía de la imaginación. La primera sería Time Barrels, supongo que es así. El protagonista en este caso es un niño. La segunda sería la que acabamos de ver, Brasil. El protagonista es un adulto. Y las aventuras del barón Munchausen, que sería la tercera de su film, donde el protagonista es un anciano. Sin más, pues yo les agradezco mucho haber estado en este laberinto, haber compartido sus ideas, haber introducido opiniones distintas, que eso es lo mejor de la vida, que alguien siempre esté en formas distintas de pensar las cosas, porque si no, no hay mucho de qué hablar, de qué enriquecerse. Y sin más, pues le paso la batuta de Asterión al siguiente ponente y veremos qué sigue, ¿no? Héctor, me parece, ¿sí? O Omar, ¿no? No, Omar, pero está ausente, entonces va a tener que recorrerse sus participaciones. ¿Para qué falta? No es cierto, no, es cierto, no. No, le dije, no, hasta le dije. Será sorpresas el laberinto que le toque a Omar la siguiente vez. Cosas que dependen de uno y otras no, entonces sí se pueden mover los turnos y llegarán a faltar, o sea, tampoco no es regla de piedra y no va a haber torturas tipo Sam Lowry y Brasil, ¿verdad? Por haber faltado. Entonces, quiere decir, en este caso te tocaría a Héctor, después le tocaría a Omar, después a mí, después a Néstor, en ese sentido. Héctor, no sé si ya tengas algo, si a ti te toca la batuta, no sé si ya tengas algo que nos puedas compartir para dentro. Compré una, aprovechando el hot sale, y que me apareció en Amazon misteriosamente, uno de un compendio de 3 libros de Byung-Chul Han, y quería leer yo el de Vida Contemplativa. Me parece que curiosamente se adecua bien ahorita al film que vimos. Creo que va a tener unas ideas semejantes o que podemos unir ahí y continuar todavía con la discusión. Yo no lo he leído tampoco, entonces igual va a ser una novedad. Estaba esperando también proponerlo porque tenía otros libros pendientes que quiero terminar. Súper. Pues ya tenemos un medio panorama que se puede prevenir o por lo menos pronosticar. Pasamos entonces a las recomendaciones. ¿Quién tiene recomendaciones? Ahora sí tengo Adelante. varias. Ah, qué bueno. Tengo 3 libros que quiero recomendar. 2 los compré Qué en bueno. físico porque, y eso es el chisme, sí quiero contar la anécdota. Yo en mi doctorado no nos califican con número, nos firman una constancia. Fue el Instituto de Investigación donde está la investigadora con la que tomé el seminario y me pasé a la librería que fuimos, Néstor, no sé si te acuerdas que vimos la película de Adam Elliot, la de cuando fuimos ahí al Centro Cultural Universitario, a la librería Julio Torri, que sabes que ahí pasamos a curiosear un rato los libros. Ahora sí pasé a comprar. Compré 2 libros y me dejé guiar. No fui con lista. Dije, quiero que el libro que más me llame la atención y mi intuición por ahí empiece a jugar. Dije, me voy a proponer comprar 2 libros. Y no me falló la intuición, sí me gustaron las novelas. Una de ellas es de una autora belga que creció en Japón y se fue a Francia, todo un relajo, igual que Cortázar. Se llama Amélie Nothomb, no sé si han oído hablar de ella. Es una escritora belga contemporánea. Esta es una novela corta que se llama Viaje de invierno. Es una novela que está medio fumada de partes, pero que tiene bastantes, ¿cómo te podré decir? Frases contundentes que se pueden desmenuzar, inclusive aquí en un laberinto, si me lo permiten, lo podemos después comentar, pero ya con calma. Ahorita estamos en recomendaciones. Por ejemplo, acá hay una frase que dice de esta novela que es de un personaje que se llama Zoilo, que se enamora de una chica que es editora, pero que planea un ataque terrorista por esta decepción amorosa contra la Torre Eiffel. No spoileo, pero hay una frase que saca la autora en esta novela que dice, no existe fracaso amoroso, es una contradicción en los términos. Experimentar el amor ya supone un triunfo, tanto que podríamos llegar a preguntarnos por qué queremos más. Digo, esas son una de las frases que detona la novela. Es una novelita corta, de hecho esta yo la leí en una tarde. Se lee rápido, pero tiene bastantes cuestiones que nos ayudan a complejizar y tiene escenas literal viajadísimas. Hay uso de hongos alucinógenos, por eso los digo todo en esta novela, pero tiene, digamos, escenas chuscas, escenas tipo, no sé si Monty Python, pero sí que te
como que te sacan de onda, como que te mueven tantito el tapete. Y hay escenas donde hay una persona que escribe, que es una genio, pero tiene retraso mental, y tiene que dictarle toda una escritora para poder escribir la novela. ¿Qué les digo? Va jugando como con esos elementos. Viaje de invierno de Amelie Nothomb. Otro autor que ya leímos en este círculo, que lo traigo aquí a colación, lo acabé de leer hoy, por cierto, es la del Lobo Estepario de Hermann Hesse. Al igual que Demian, también tiene esta clave mística, también tiene frases muy nietzscheanas, como esta parte de Abraxas, que también hace la referencia aquí de que el que quiere nacer tiene que romper un mundo, que tiene que tratar sobre esta parte donde pues, se juega lo apolíneo y lo dionisiaco, ¿no? Esta parte de formas y figuras, pero también, como buen alemán que es, pero también tenemos esta parte, digamos, taciturna, que nos hace sentirnos fuera del mundo para trascender el mundo precisamente que nos da lata, pero que también tenemos una vida pues monótona, ¿no? Como tipo Brasil, no hay que pagar cuentas, hay que hacer las facturas, hay que trabajar, hay que estar en un mundo mundano, por así decirlo, pero que está en contra de esa naturaleza lobuna, digamos, la lobo estepario es una figura retórica que usa Hess para problematizar esta dualidad del ser humano, donde tenemos esta parte de estructura, de racionalidad, de rutinas, pero también tenemos esta parte mística que quiere romper un mundo, por así decirlo, muy parecido a Demian, que ya comentamos en ese espacio. Sí se recomienda la lectura. El personaje principal se llama Harry Haller, que este también tiene dejos autobiográficos por lo que leí de la vida propia de Hermann Hesse, que también ve que tuvo una vida conflictiva, se divorció varias veces, todo un relajo respecto a su forma de encontrar su ideal existenciario en esa parte. Este. Esas son las dos novelas impresas. También me aventé otra de otra autora que ya leímos también en este círculo, Clarice Lispector. Se sabe cuando leemos Agua Viva, ¿no? Esta novela, pero me pareció su escritura, a mí sobre todo yo la elegí porque ahí sí hice unas consultas y me puse a curiosear por asuntos que no voy a comentar acá personales, pero me reverberó bastantes cosas. Se llama La Pasión según GH. Palabras más, palabras menos. Esta novela de qué trata. Es de una mujer clase mediera, media alta, que vive en un departamento que acaba no de echar, pero sí acaba de retirarse su empleada de servicio. Va al ático donde vivía esta empleada y abre uno de los armarios y mata a una cucaracha. Pero como Clarice Lispector es Clarice Lispector, ¿no? A partir de la muerte de la cucaracha se crea una epifanía donde hace una serie de reflexiones sobre la pasión, sobre la existencia de las cosas, sobre esta reverberación del ser humano, sobre si somos los seres humanos mejores que todas las demás especies existentes, animales o no, o somos parte de un todo en esa parte, ¿no? O sea, ¿qué nos hace como vivos en esa parte? ¿O qué nos hace ser más vivos que otras entidades? O por cuestiones pasionales, ¿por qué de repente llega a suceder, por poner un escenario, donde tú sientes cierta fervor, pasión por ciertas personas y después ya no sientes nada? Por más que lo intentes, en el ámbito ya sea de amistad, sexual, de lo que tú quieras. Digamos que el inspector con esta escritura introspectiva, aunque parezca de loca, como ya lo vimos acá en el texto de Aguaviva, que fue un texto, a diferencia de Aguaviva, este sí tiene división, aquí sí se ve la división, no es un texto de corridito, aquí sí ves la división por capítulos o por fragmentos, no con número, sino con división parrafal, pero sí se ve. Y aquí, digamos, con esta lectura introspectiva te mueve cosas. A mí me movió varias cosas. No las voy a mencionar acá porque no me da tiempo y sí, algunas sí atañen a cosas bastante personales. Pero digamos que sí es una lectura que que si ya te aventuraste con su escritura, que ya lo hicimos aquí, puede hacernos reflexionar varias cosas en ese sentido. Esas son mis tres recomendaciones de lectura. Las leí estas 2 últimas semanas, no sé cómo le hice, pero que también son novelas cortas. Pero digamos que fue como mi selección para este laberinto, para poderlo llevar a este espacio. Les agradezco mucho y que al igual que Néstor, y espero que tú también, Héctor, hayan disfrutado de este espacio del día de hoy, donde podemos reflexionar varias cosas sobre el Estado, lo totalitario, la utopía y la distopía. Muchas gracias en esta parte. No, gracias a ti, Joaquín. Pues sí, se ve que te aventaste varios libros interesantes. Los tomaremos en cuenta. Gracias por las recomendaciones. ¿Tú tienes, Héctor, antes de dar las mías? ¿Nada? ¿No cine, no nada? Bueno, entonces yo
Aparte de la obligada recomendación de 1984 de Orwell, que está muy buena, esa recomendación, pues la verdad es que tampoco encontré muchas cosas interesantes en las cosas que vi. Está en la Cineteca, a propósito del mes del orgullo, un cine clásico LGTB alemán en la Cineteca de las Artes. La última película que vi se llamó, bueno, se llama este, Nombres y Huesos. Eh, es una película un poco, no tanto de mi gusto, de mi estilo de ver, pero tiene una temática que sí me interesa mucho y es el duelo. El duelo del- de la pérdida de una persona, la pérdida de una relación, eh, la pérdida por la vida, la construcción de un personaje, porque es un metarrelato entre una película sobre actores, sobre una película sobre una película. Y la construcción de sus personajes tiene que ver con esta ruptura y este duelo. Y está interesante ver cómo experimenta con eso. Esa la recomiendo. También recomiendo la de Split, Experimento Mortal. La vi es una de las pocas que he visto en Amazon. Eh, Está producida por Guillermo del Toro, algo que no, que es insospechado. Actúa Audrey, no recuerdo el apellido del actor del pianista. Um, Adrien Brody, ese es Adrien actor. Brody. Él actúa también una coestrella, que no recuerdo su nombre, es femenina. Eh, Está interesante, temas de bioética. La trama es sencilla, es una pareja que hace un experimento que no debió hacer, mezclando sus genes humanos sobre una criatura que tiene múltiples genes animales y se le sale de control porque la crían como humana. Pero es una metáfora sobre una relación inmadura y autodestructiva de ellos, replicándolo en esa criatura. Está sí, interesante, está bien hecha, no me desagradó nada. Vi la de Cónclave, que es una recomendación que tomé de aquí. Está interesante, está buena. El tema de un papa que tiene órganos sexuales femeninos se me hizo algo transgresor, pero interesante, no pone a la discusión en la contemporaneidad. Y creo que me gustó mucho la mezcla entre los idiomas francés, alemán, italiano, bueno, italiano, sí, italiano, no, alemán no hay, hay italiano, francés y latín. Y, todos estos procesos que llevan la elección del Papa me parecieron bien hechas. Creo que sí la recomiendo. El discurso que más me gustó de la película fue el de la certeza, que un papa o el camino hacia Dios era el que menos estaba lejos de la certeza, porque si tuviéramos certeza no habría necesidad de fe. Esa es como que esa frase rotunda me gustó muchísimo. Y está la segunda La temporada de cuarta. Love and Robots, que ya llegó. El que más me gustó de todos fue el de los chicos de la 400 o algo así. Está muy sencillita, pero me gustó mucho porque como que me la pasé muy bien. Relata, bueno, es un corto, todos son cortometrajes, pero este corto en especial mezcla una una narración al estilo de Warriors, con muchas pandillas que se enfrentan al estilo cyberpunk con una entidad sobrenatural que, que está genial. Creo que es el mejor de todos. Los demás como que están un poco flojos o no me encantaron tanto como la primera temporada, pero Tercera temporada. todo el trabajo que hacen esta organización que se llama bueno, compilación Dead Love and Robots me parece genial. Como que me gusta que la sigan haciendo. Y lamentablemente también solo tengo estas pocas recomendaciones. Nada más. Eh, pues sin más, les vuelvo a agradecer por haber estado en este laberinto. Y nos veríamos con el laberinto de Omar si llega a estar, o con el laberinto de Héctor. Y Si eso nos ya llegamos a es acordar.
Nos tenemos que poner de acuerdo, sí, porque debemos decir la fecha tal, pero todavía no acordamos por varias subjetividades y Exactamente. agendas. Pero bueno, eso lo vamos a ir acordando con calma. Pues les agradezco mucho, en verdad. Y sobre todo, Ujú. Néstor, gracias por traernos esta película y las Bueno, reflexiones que ello conllevan. Y pues sin más, pues nos estamos viendo por acá y pues estamos en contacto en el chat, cualquier cosa. Y nos damos a la tarea de conseguir vida contemplativa de Shulhan para seguir la reflexión que nos lleves en ese sentido, Héctor. A ver a dónde llegamos en los laberintos de Estéreo. Pues qué les digo, les mando un abrazo fuerte. Cuídense mucho y pues estamos en contacto. Voy a parar ah, la grabación.